Buenos días a todos, o ya tardes a todos ustedes. Realmente estamos, el doctor Ortiz Vallagoitia y yo, muy agradecidos por esta invitación que nos da oportunidad de hablar de un personaje que aquí en Veracruz y en diferentes partes del estado fue muy querido y muy reconocido por toda su don de gentes y por su profesionalidad. Me refiero a don Antonio Rodríguez Pavón, maestro de 7 primeras generaciones de pediatría y también varias veces presidente de la Sociedad de Pediatría. Yo voy a hacer un breve relato para dejar y dar pie a hacer comentarios al doctor Ortiz y yo le completo por ahí si es que algo se pasó acerca de la relación que tuvimos con don Antonio, tanto como maestro, como compañero de trabajo, como jefe de departamento y sobre todo como amigo. Para nosotros fue un gran amigo que después de jubilado todavía convivimos con él varios años, gracias a Dios. Bueno, pues don Antonio nació en la Ciudad de México el 9 de febrero de 1919. Sus padres fueron Rebeca Pavón Moscoso y Antonio Rodríguez Rosas, que también fue médico militar, y tuvo el primer sanatorio privado que hubo en Veracruz, en la avenida de Almirón en Azueta. Yo creo que aquí casi ninguno lo conoció, pero ahí estuvo, se los aseguro. Don Antonio realizó sus años primeros de enseñanza en la Ciudad de México y después el último año en la ciudad de Veracruz. En la escuela José María Morelos y Pavón, era también muy querida y famosa aquí en Veracruz. Su infancia la desarrolló en un ambiente próspero y familiar, el cual fue fundamental para la formación de su carácter. Hizo también la preparatoria, secundaria y preparatoria en el antiguo colegio preparatorio, hoy llamado Instituto Veracruzano, Ilustre Instituto Veracruzano. Fue muy buen estudiante, muy buen deportista, practicó atletismo, natación, demostrando su talento y ganó varios premios y trofeos en torneos escolares. De su padre fue que heredó el gusto por la medicina, estudió en la Facultad de Medicina de México, de San Ildefonso, también ya desaparecido, que posteriormente se trasladó a la UNAM. Perteneció a la generación 38-44 y su aprendizaje práctico lo realizó en el Hospital Juárez de la Ciudad de México, el servicio social en un poblado del norte del estado de Veracruz, en donde se interesó desde entonces de las problemáticas de los niños, sobre todo las parasitosis, la uncinariasis y la desnutrición. Después de haber obtenido su título, hizo su... Antes no había residencias, sino iban a hacer cursos de adiestramiento y capacitación a los hospitales de México, sobre todo, y él se interesó siempre por la pediatría e ingresó varias veces al Hospital Infantil de México, al ahora llamado Federico Gómez, que todavía sigue, ¿verdad? Bien. Regresó a Veracruz
y más o menos unos 8 años tuvo su consultorio en la avenida de Almirón y después en el edificio de la Lotería Nacional, donde fue compañero del, del doctor Horacio. Su actividad asistencial fue muy fecunda. Fue director y fundador del Hospital Infantil el Amalia S. de Cárdenas, que mencionó también el que me precedió. Funcionó desde los finales de la década de los 40 hasta mediados de los 60 y siempre dedicado a los niños de familias de escasos recursos, con un presupuesto precario. Tenía 70 camas y con un laboratorio de análisis clínico que me encanta nombrar esto, que lo ayudaban varios de los alumnos de las primeras generaciones de la facultad, como el doctor Raúl Cerón Mesa, como el doctor Espinosa Pérez, el doctor Vázquez, Cuco Vázquez. Bien, el hospital infantil fue sede de varios años, por varios años. En las prácticas hospitalarias se rotaba por ahí. Los estudiantes de medicina de las primeras 7 generaciones ahí rotaron. Y este hospital pequeño, como les digo, de pocos recursos, llegó a tener una enseñanza práctica y teórica de mucha calidad, con mucha ética y humanismo. Ya cuando el IMSS llegó a la ciudad de Veracruz, ya habían trasladado al hospital regional, porque recuerdo que incluso el hospital infantil tuvo un incendio y por eso es que lo tuvieron que cerrar. Don Antonio, como siempre lo llamábamos con mucho cariño, fue uno de los primeros médicos pediatras invitado a laborar como jefe de servicio de pediatría del Instituto Mexicano del Seguro Social. En 1984 fue un pediatra visionario, ejerció su profesión con pasión y entrega a sus ideales y muy respetado por sus colegas, con gran aceptación de sus numerosos pacientes. Destacó como catedrático en diversas instituciones educativas, en el Colegio Preparatorio, hoy Ilustre Instituto Veracruzano, en la Escuela de Enseñanzas Especiales, hoy Tecnológico, y fue maestro en biología hasta 1961. En 1952 la Facultad de Medicina abrió sus puertas y fue maestro fundador de la Cátedra de Embriología y Pediatría, tanto teórica como clínica, hasta su jubilación. Escribió varios artículos en las revistas de medicina pediátrica y también 2 capítulos de pediatría en el libro del doctor Rogelio Hernández Valenzuela, que por muchos años fue la base teórica de la pediatría. Recibió varios reconocimientos internacionales y premios de la Academia Mexicana de Pediatría por su contribución en las investigaciones de las parasitosis y también de desnutrición. Casó con la señora Lilia Valle, con quien tuvo 5 hijos, mismos que son profesionistas y actualmente tienen buen nivel en su profesión. El doctor Antonio fue uno de los socios fundadores del Club Rotario y desempeñó la presidencia en varias ocasiones. También recibió ahí premios. Perteneció al Centro Deportivo Veracruzano, en donde practicaba tenis, frontenis, natación,
Y después casi ya en sus últimos años fue socio fundador del Club de Golf, donde también participó con mucho empeño y enseñó a niños a hacerlo, a desempeñarlo. Fue una persona con mucha energía y dinamismo y dureza cuando había que hacerlo. Falleció en Veracruz, en el puerto de Veracruz, el 19 de diciembre de 1999. Le cedo la palabra al doctor Horacio para que les platique algunas anécdotas sobre la convivencia con él. Ya escucharon ustedes las palabras de la doctora Lagunes y yo no quiero incurrir en repeticiones, por lo que mi plática se va a referir a una semblanza anecdótica del doctor Rodríguez Pavón y la parte de su personalidad con la que me tocó convivir. Yo lo conocí en 1956 cuando iniciaba yo mi carrera de medicina en esta facultad y en esa época me pareció que era una persona rígida, seria, y hasta un poco atemorizante. Bueno, impartió la clase de embriología, afortunadamente no me reprobó, y cuando llegamos al quinto año de medicina, me lo encontré nuevamente impartiendo ahora la cátedra de pediatría. Ya tratándolo un poco, ya no me pareció tan atemorizante, ni tan rígido, ni tan estricto, sino más bien una persona muy trabajadora, muy comprometida con la enseñanza, muy pulcro y buen motivador. Al siguiente año, que era el internado que nos toca hacer el equivalente al sexto de medicina, era el director del hospital infantil a donde me tocó hacer este internado, y ahora sí, ya constaté que sí era una persona muy amable, muy humano, jovial, caballeroso, que pronto se ganó el respeto y la admiración de sus colaboradores. Posteriormente, el servicio social, él me permitió hacerlo en el mismo hospital infantil Amalia S. de Cárdenas. Ya la doctora les dijo dónde está ubicado. Y aquí, pues yo pasé muy contento ese año. Me tocó hacer mi primera amigdalectomía que me permitió el doctor Severino Díaz León. Y una madrugada también hice mi primera traqueostomía en una mesa como de cocina que estaba fuera de la sala de contagiosos 4. El paciente estaba pues cianótico, en paro, no había manera de intentar otras cosas y con instrumental casi rudimentario logramos localizar la tráquea, abrirla y colocar una endocánula. Bueno, pues sobrevivió, se recuperó, estudió medicina y ahora también es pediatra. Bueno, lo mío es anecdótico. Bien, don Antonio, al ver que mis inclinaciones por la pediatría, cuando terminó mi año de servicio social ahí, me preguntó si me gustaría especializarme en pediatría en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Y por supuesto que mi respuesta fue que sí. Bueno, pues me envió a México después de 10 días de vacaciones que tuve y pude ingresar a esa institución que era la más importante en nuestro país dentro de la pediatría y con reconocimiento también fuera del país. Era tan importante que su ingreso era bastante difícil. Había pocos lugares que ofrecer a los aspirantes alguna especialidad y pues muchas solicitudes que deberían de hacerse casi con un año de anticipación
también deberían de tener muy buenos antecedentes escolares, los aspirantes, ser solteros y por supuesto, pues una buena recomendación siempre ayuda. Bien, pues terminando mi residencia en pediatría en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, que les repito, es una institución bien importante, pero el doctor Federico Gómez, quien era toda una personalidad dentro de la pediatría, con reconocimiento internacional y un currículum como de 15 hojas, bien impresionante, yo una vez lo vi. Entonces coincidió que era un buen amigo de su director, que precisamente era el doctor Federico Gómez Santos. Pues gracias a esa coincidencia, a esa recomendación, fue que yo pude ser admitido en el Hospital Infantil de México, que lleva el nombre del director, del doctor Federico Gómez Santos. Pude ser admitido sin mayores problemas. Para mí, pues fue mucho gusto, pero también me sentí como cargando una gran responsabilidad para no hacer quedar mal a don Antonio. Tuve que trabajar muy duro y parece ser que logré hacer un buen papel, ya que fue el mismo Hospital Infantil de México quien me recomendó para hacer experiencia quirúrgica durante un año en el Hospital de Enfermedades de la Nutrición Salvador Subirán. Yo no tenía experiencia quirúrgica en adultos. Bueno, pues estuve ahí un año. Yo vivía en el infantil y trabajaba en el hospital de nutrición que estaba a media cuadra y estaba muy bien la cosa. Posteriormente, regresé al Hospital de Infantil de México a continuar mi entrenamiento en cirugía pediátrica que terminó en 1968. Cuando terminé la especialidad de cirugía pediátrica, me regresé a Veracruz. Y aquí quiero relatar esta anécdota porque pues fue muy afortunada para mí, bien importante. Yo llegué un jueves o viernes, me reporté con don Antonio, programamos una cena para el día siguiente, donde también participaba el doctor Díaz Román, que él fue director de esta facultad y fue rector en esa época. Me preguntaron sobre mis expectativas y para el lunes yo ya tenía trabajo en el Hospital General de Veracruz como cirujano pediatra. Y también trabajo en la Facultad de Medicina Miguel Alemán como pediatra medio tiempo, para que vean cómo es cuando se alinean los astros. no, no llega todo de lo alto. Bien, durante mi entrenamiento que tuve en el Hospital de Enfermedades de la Nutrición, pues aprendí las bases de la cirugía general y cuando regresé al Hospital Infantil a continuar, pues me di cuenta que las grandes instituciones que eran nutrición, cardiología y la infantil, pues sí eran magníficas, pero no eran el non plus ultra. También tenían sus fallas y todo, y yo asimilé esos conocimientos. Bien, al terminar, pues don Antonio, como nos decíamos cariñosamente, me recibió muy amablemente. Me brindó su generosa amistad y la de su familia. Me consiguió 2 trabajos de medio tiempo y años después, cuando se inauguró la clínica 14 del IMSS, también me consiguió mi plaza de cirujano pediatra en el turno matutino. Bueno, pues esa fue una experiencia muy importante para mí. Y como don Antonio, que había sido fundador
de la Sociedad Veracruzana de Pediatría había reunido a un grupo importante de pediatras para que trabajáramos con él en pro de la pediatría, pues reunió un grupo muy entusiasta que sesionábamos por semana, por mes, casos clínicos, conferencias magistrales, foros, paneles, y también sesionábamos en forma itinerante, llevando sesiones a distintas ciudades como Coatzacoalcos, Minatitlán, Tuxtepec, Jalapa, Martínez de la Torre, Papantla, Tuxpan, Poza Rica, etcétera. Y en esta forma fue que voy a tomar un traguito de agua. Y en esta forma fue que se promocionó mucho la pediatría en nuestro estado, gracias a la influencia del doctor Antonio Rodríguez Pavón, que fue un motivador natural. De los maestros que se reunieron al principio, que también trabajaban aquí en la facultad, algunos ya no están con nosotros, no sé si hayan conocido, voy a mencionar algunos nada más, al doctor Luis Mondragón, al doctor Ruiz Bandini, al doctor Jorge Brenner, a la doctora Perla Cedas y varios más que ya no están con nosotros. Pero otros seguimos aquí, como la doctora y yo, pues promocionando todavía la pediatría. Quiero concluir, para que no se duerman, quiero concluir expresando en esta forma mi más profundo y sincero agradecimiento a mi gran amigo y maestro. Disculpe. Bueno, pues es verdad, todos los que convivimos con él y trabajamos por varios años, lo llegamos a apreciar y a querer porque nos ofreció no tan solo los conocimientos, sino su gran amistad, su familia. Nos estábamos acordando, el doctor Horacio y yo, que le encantaba organizar, ya después de jubilado, viajes con la Sociedad de Pediatría, y aún sin la sociedad fuimos porque le comunicaron, alguien le platicó que había un viaje muy agradable a la Sierra Tarahumara en un ferrocarril que se llamaba Chihuahua Pacífico, yo creo que el Chepe, le decían el Chepe. Pues total que nos entusiasmó como a 10, ¿verdad? Fuimos con él. Y fue algo tan hermoso, fueron como 10 días, estuvimos en la sierra, en las cabañas de los tarahumaras con pinturas rupestres, estuvimos en Chihuahua, después atravesamos en un ferry que bajaba uno en Topolobampo y después en Mochis, en Mazatlán, que fue tan agradable, la verdad. Siempre la convivencia con él fue muy bella. Yo al menos tengo unos recuerdos que siempre me motivan y me llenan de satisfacción. Yo les platico a mis hijos que maestros como él, en verdad, son dignos de admirarse y de añorarse. Ya me recuperé. Entonces decía que en esta forma yo quiero señalar y agradecer profundamente la gran ayuda que el doctor Rodríguez Pavón me brindó y sin la cual yo no sería cirujano pediatra. Fue un gran amigo, un gran maestro y todos lo quisimos mucho. Muchísimas gracias a la doctora Imelda Lagunes, al doctor Horacio Ortiz Mayagoitia. Me hizo recordar a don Antonio,
como le decíamos cariñosamente, porque no fue mi maestro, pero yo lo quería como un maestro. No fue mi jefe de servicio, porque yo llegué precisamente cuando él dejó el servicio de pediatría, pero llevamos una relación muy cercana y de amistad, y creo que faltó decir que era un tipo atlético, que tenía unos antebrazos que parecía Popeye, ¿no? Y voy a platicar una anécdota personal que me hizo recordar, a lo mejor es inadecuado, pero la quiero platicar porque un día que iba yo al domicilio de ustedes en el fraccionamiento Reforma, por una de las calles hacia el sur, y veo un alboroto. Y de repente al acercarme, veo a mi maestro, a don Antonio, alegando con un taxista que se ve que tuvieron ahí un altercado. Estaciono mi auto y voy rapidísimamente en su ayuda, en su apoyo, cuando de repente veo que le mete un trompón y lo tira, que estaba enojadísimo porque era de un carácter bastante fuerte, y voy y le digo, maestro, maestro, no, es que, maestro, ya hizo lo que tenía que hacer, ya vamos. Entonces me dejó muy impactado porque era un personaje tan querido, tan apreciado, tan amable, tan conocedor, tan de todo, pero también era muy bravo. Entonces, quiero agradecer a la doctora Alicia Imelda Lagunes Sosa su participación, igualmente al doctor Horacio Ortiz Mayagoitia, a los cuales yo respeto mucho, y tienen aquí un pequeño presente y les vamos a Horacio, como entró ahí de robabases, se la vamos a hacer llegar digitalmente posteriormente. Muy amables, vamos a hacer un receso de 15 minutos y les invitamos a que por favor nos pasen a unos bocadillos que hay aquí,